Querido Señor, te estamos agradecidos en esta mañana porque podemos estar aquí ante tu presencia. Rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo para que podamos entender el maravilloso mensaje que tú has dejado en tu palabra para asegurar que tú nos amas y deseas salvarnos. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas y síguenos acompañando hasta el día glorioso en que tú vengas. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Buen día a todos. Es un gusto estar aquí visitándolos. Realmente lo primero que hago es mirar a todos uno por uno si puedo, porque me encanta ver cómo el Señor tiene tantos hijos y cada uno es diferente del otro. ¿Sí? ¿No les gusta a ustedes ver rostros nuevos? A mí me gusta. Así como vemos flores, que son todas diferentes, a mí me gusta ver a mis hermanos que están por la gracia de Dios aquí en su templo y aman también al Señor. Bueno, feliz sábado. A mí me gusta que la gente participe. Ahora es sermón y dicen que tengo que hablar, ¿sí? Pero en realidad me gustaría saludarlos y espero que sean tan activos, sobre todo esta tarde, si alguno de ustedes puede ir, como los niños en esta mañana. Ustedes vieron que nadie los podía parar. Bueno, yo espero que ustedes también tengan deseos de participar y de contar lo que están aprendiendo a medida que escuchan. En esta mañana me gustaría compartir con ustedes una historia fantástica. ¿Les gustan las historias? Saben, a Dios le gusta contarnos su mensaje con historias. ¿Por qué será? ¿Pensaron ustedes? Porque las historias son interesantes. Nos ayudan a recordar realmente las cosas cuando contamos la verdad de Dios con historias. Fíjense los niños cómo quedan atrapados con las historias. ¿Qué pasa con el cine, con las películas? ¿Cómo cuentan las cosas? Con historias. Y muchas veces ya conocemos las historias, pero queremos volver a mirarlas o escucharlas. ¿Por qué? Porque generalmente nos atrapan varias partes de las historias. A veces, aunque sabemos el final, nos gusta saber cómo se desarrolla la trama. ¿No les pasa a ustedes? Uy, no, el fulano me dijo que va a terminar así. No importa, pero yo igual voy a ir a verla. ¿Por qué? Porque quiero saber todos los detalles de cómo se llegó al final. Bueno, Dios sabe todo eso y por eso le encanta contarnos, por ejemplo, lo que va a pasar. Ustedes saben que este trimestre estamos viendo de estudiar el libro de Apocalipsis en la escuela sabática. ¿Y qué le gustó a Dios? Contarnos los detalles de cómo vamos a llegar ¿a dónde? Al final del conflicto. ¿Y no les gusta a ustedes saber, bueno, qué emocionante es ver qué cosas van a pasar? Bueno, eso es en Apocalipsis, pero ¿y en el resto de la Biblia? Yo quiero compartir con ustedes, me gustaría que, vamos a usar esto un poquito. No sé si está puesto. Ahí estamos. A ver si no salté nada, disculpen. No. Si quieren bajar los que están en plataforma. Y de paso voy a tratar de recordar un saludo interesante para todos aquellos que nos escuchan por radio, de que aunque estoy pasando algo en la pantalla, tratar de explicarlo de tal manera que ustedes lo puedan imaginar. Ustedes tienen allí en pantalla el Salmo 63, los versículos 1 al 3. Fíjense lo que dice David. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela.
cual tierra seca, extenuada y sedienta. Y dice más, te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor o misericordia, dicen otras versiones, es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Fíjense lo que dice aquí este rey de Israel, cantor de Israel, escritor de tantos salmos que nosotros tenemos. Dice, te busco, te he visto en el santuario y por eso entendí tu misericordia, tu amor, y por eso te alabo. Qué interesante. Aquí David nos está dando una idea del motivo por el cual alaba a Dios. ¿Qué es esto de ver a Dios en el santuario? ¿Qué pasa cuando nosotros vemos a Dios en el santuario? ¿Qué es el santuario? Para los israelitas era un lugar muy importante. No era solo un edificio o un tabernáculo que se movía de aquí para allá. Tenía un significado simbólico. ¿Cuál era? ¿Qué representaba el santuario? ¿Recuerdan ustedes? Representaba la obra de Dios para salvar a la humanidad. No solo significaba que iba a venir un Mesías a morir por nosotros, sino que también tenía que hacer otras cosas para salvarnos. Además de morir, el morir era un inicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el morir lo habilitaba para entonces aplicar la justicia de su vida en aquellos que creían en Dios. Así que es importante la obra de Jesús después de su muerte. Muchos cristianos lamentablemente no se acuerdan de esto y es penoso. Pero entonces cuando vemos esta realidad, tenemos ganas como David de decir, ahora veo tu amor y tu misericordia. ¿Por qué? Porque vi tu obra en el santuario, es decir, tu salvación para mí en el santuario. Vamos a ver en esta mañana un poquitito de historia. Los que pudieron, no sé si alguno de ustedes pudo estar anoche, que empezamos las charlas, estuvimos hablando un poquitito de qué manera Dios concede el don de profecía, pero en esta mañana en particular vamos a ver por qué Dios otorga el don de profecía. ¿Saben ustedes qué es el don de profecía? A ver, yo voy a levantar esto. ¿Qué es? La Biblia. La Biblia es don de profecía. Nosotros no tendríamos la Biblia sin don de profecía. Por lo tanto, cada vez que hablamos de don de profecía, estamos hablando de ¿qué cosa? De la Biblia. Cuando escribimos a veces don de profecía solo a otra cosa, estamos mal usando el término don de profecía, porque no solo hubo una sola persona con don de profecía, hubo ¿cuántas? Un montón de personas, todas las que escribieron la Biblia. Así que cuando hablamos de don de profecía, estamos hablando de cómo el Señor transmite mediante una persona que escogió el mensaje que Él quiere darnos para determinada ocasión, ¿sí? Muy bien, así que me gustaría hacer una especie de síntesis, una corrida rápida por toda la historia de la Biblia. ¿Están dispuestos a correr conmigo esta mañana? ¿Tienen ganas de correr? Hace frío hoy, ¿sí? Así que vamos a correr un poquito. ¿Por qué digo correr? Porque si ustedes saben que estamos estudiando solo el libro de Apocalipsis y no nos alcanza en un trimestre de la escuela sabática, ahora les estoy proponiendo que solo en una hora hagamos ¿qué cosa? Un recorrido por toda la Biblia. Así que voy a desafiarlos en esta corrida. A ver si me siguen. Vamos a empezar. Yo lo que quiero lograr con esto es que nosotros veamos por qué los primeros adventistas se entusiasmaron tanto que salieron a contar el mensaje bíblico a todo el mundo. Y hoy nosotros nos llamamos adventistas. ¿Qué fue
lo que puso ese fuego en sus corazones. ¿Qué fue? Bueno, les doy una pista desde ya, por eso leímos lo que puso David. ¿Qué vieron? La obra de Dios en el santuario. Y vamos a tratar de entender qué es esto de la obra de Dios en el santuario. Alrededor de 1800 habían empezado a ocurrir muchas cosas en ese momento en el mundo. Sobre todo en el área religiosa, en 1798, 2 añitos antes, por eso digo alrededor de 1800, había ocurrido un evento que despertó la curiosidad de muchos estudiosos de la Biblia. En ese momento, quien estaba de papa había sido tomado preso por el general Berthier y había sido desterrado a una isla. Y había dejado de poder ejercer su oficio, ¿sí? Y por lo tanto habían perdido también sus posibilidades de seguir haciendo muchas cosas o tomando decisiones como iglesia, a través de su cabeza de papa. Y entonces esto disparó un montón de estudios bíblicos. Desde distintos ángulos, distintas personas alrededor del mundo comenzaron a estudiar las Escrituras, tratando de entender si acaso esto no era el cumplimiento de alguna profecía bíblica. Este interés por el estudio de las Escrituras, o entusiasmos por las profecías, hizo que se escribieran muchos libros. No voy a mencionarlos aquí, pero que desafiaban el intelecto de ese momento, ¿sí? Algunos tratando de explicar las profecías del libro de Daniel, las profecías del Apocalipsis, y entonces hubo muchas voces que se levantaron. Entre ellas, cerca de 1840, estuvo la voz de Guillermo Miller, aproximadamente en 1830, podríamos decir, más que 1840, y él comenzó también a estudiar las Escrituras. Y descubrió cosas interesantísimas, entre ellas la cuestión del santuario, y al estudiar el santuario encontró que Cristo iba a venir pronto, según su interpretación. Se entusiasmó tanto que tenía temor de contar esto porque tenía temor de estar equivocado. Sin embargo, empezó a recibir invitaciones para compartir lo que estaba estudiando, y aquí que no pudo evitar que su mensaje se diera a conocer. Las profecías son importantes. ¿Por qué son importantes? Durante su ministerio, Jesús mismo siempre mencionó que vino en cumplimiento de las profecías. ¿Recuerdan alguna ustedes? Y de las Escrituras, por cierto. Porque él era nada más y nada menos que el Mesías prometido. Recuerden que cuando nosotros vamos a los evangelios, los desafío que busquen cuántas veces Jesús dice, aún no es el tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús manejaba bien los conceptos proféticos. Incluso hubo una ocasión en la que dijo, cuando veáis, en Mateo 23, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces, y bueno, y ahí dio un consejo. O sea que Jesús conocía bien las profecías. Y en ese momento, al mencionar al profeta Daniel, incluso todavía estaba diciendo que lo que había anunciado el profeta Daniel no se había cumplido en su tiempo. Bueno, Jesús consideró importante las profecías. Él venía en cumplimiento de las profecías. ¿Y qué enseñó Jesús sobre las profecías? Bueno, esto es importante. No vamos a tratar de repasar eso todo hoy, pero es una pregunta importante que nos podemos hacer. Hay otra pregunta importante también que quiero que nos quede en esta mañana. ¿Qué entendieron sobre este tema de las profecías los primeros pioneros de la Iglesia Adventista? Vamos a repasar entonces juntos esta historia. Volvemos al Salmo. ¿Recuerdan?
Solo vamos a poder entender el amor de Dios y alabar a Dios por su amor si somos capaces de ver lo que vio, ¿quién? David. ¿Qué cosa? Que es a Dios en el santuario. Bueno, ustedes me dirán, ¿qué es esto? Es un cuadro del que vamos a hablar hoy. Permítanme contarles que Dios en toda su Biblia ha pintado un cuadro. Él es un gran pintor y lo ha pintado en distintas etapas. Muchas gracias. Lo ha pintado en etapas. Y cuando nosotros miramos el cuadro general, si vamos desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar el siguiente resumen. Primero, el marco del cuadro, háganse una idea de cómo está compuesto un cuadro, tiene un marco, ¿no es cierto? Ese marco nos va a hablar de una que tiene una parte, no sé si ustedes alcanzan a ver o alcanzo a explicarlo allá arriba, se alcanza a ver, tiene dos elementos importantes. Ese marco nos habla que hay un tiempo y un espacio, ¿sí? Porque Dios nos describe las cosas dentro de un tiempo y también en determinados espacios. Puede ser la tierra, puede ser el cielo. ¿Qué más tiene en cuenta ese cuadro? Cuando Dios empieza ahora a pintar la tela del cuadro, lo primero que hace es poner el trasfondo. No sé si alguna vez vieron pintar a un pintor. Lo primero que hace es tirar líneas gruesas, ¿sí? Para dibujando qué quiere hacer, y después empieza a poner la pintura gruesa y después se dedica a los detalles. Bueno, cuando yo hablo de trasfondo sería esa parte grande, ¿sí? Lo general, los trazos gruesos. Y los trazos gruesos en la Biblia tienen que ver con el carácter de Dios. Dios se ha preocupado todo el tiempo porque aquellos que quieran seguirlo conozcan bien su carácter. Anoche hablábamos de que en la historia del conflicto cósmico entre el bien y el mal, el adversario de Dios, que lo conocemos, Satanás, ¿qué hace? Su tarea es destruir el carácter de Dios y lo que nosotros podamos ver acerca del carácter de Dios. Por eso Dios tiene la intención todo el tiempo de mostrarnos, y lo hizo en la forma máxima a través de Jesús viniendo en persona aquí, mostrarnos cómo es verdaderamente ¿qué? Su carácter. Así que cuando nosotros vamos a la Biblia, lo que tenemos que ver es que Dios se preocupa porque conozcamos su carácter. Y su carácter es amor, es justo, es santo, y sigamos agregando. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro trasfondo? Lo acabo de mencionar hace un momento, el conflicto cósmico. ¿Sí? Estamos en este momento, y Dios se encarga de explicarlo muy bien en su palabra, en un proceso que Él llama de conflicto entre el bien y el mal, una lucha, ¿sí? Por lo tanto, la Biblia nos va a hablar en qué consiste esa lucha. Está todo en el trasfondo de todas las historias de la Biblia, está esto, el carácter de Dios, ¿y qué más? El conflicto cósmico. ¿Y qué más? Por supuesto, su mensaje central, que es que Él nos ama y quiere salvarnos, y que ha elaborado un plan para llevarlo a cabo, para que pueda restaurarnos nuevamente a la condición original y superior todavía. Por lo tanto, cada vez que nosotros leamos una historia acá, tenemos que tener estas tres cosas en mente. ¿Cuáles son? Recordamos, el carácter de Dios, el conflicto cósmico y el plan de salvación. Esas tres cosas están por detrás, ¿sí? Y entonces, después, el cuadro empieza a presentar detalles. ¿Cuáles son los detalles? Creencias que Dios quiere que sea bueno que tengamos, profecías, y por supuesto, todo otro detalle que hace a
pintar de mejor manera el trasfondo, ¿sí? Para que veamos los detalles de ese trasfondo, del carácter de Dios, del conflicto cósmico y del plan de salvación, ¿sí? Muchas veces no nos damos cuenta de esto y a veces tomamos una porción aislada de la palabra de Dios o de algún escrito profético y lo sacamos de este marco. Cuando lo sacamos de este marco, entonces lo interpretamos erróneamente. Y tenemos que tener cuidado, si no lo ponemos dentro de este marco, estamos fuera del marco que Dios mismo está pintando y entonces vamos a cometer errores y vamos a equivocarnos en el mensaje que nos está dando. Así que es muy importante que tengamos en cuenta estos marcos. Jesús los tuvo en cuenta. Su ministerio consistió ¿en qué? En mostrar el carácter de Dios, en hablarnos qué va a pasar y que estamos en medio de un conflicto y en cumplimiento de qué cosa vino, del plan de salvación. Así que todo su ministerio tiene que ver con todo este trasfondo. Si lo sacamos de ahí, no vamos a entender absolutamente nada de qué vino a hacer Jesús. Y este marco nos empieza contando de que Dios creó a los seres humanos para vivir eternamente, ¿o no? Eso es lo que nos dice Génesis 1 y 2, ¿verdad? Y después nos dice que se instaura el conflicto a partir de Génesis 3. El conflicto cósmico se instauró a partir de Génesis 3. Cuando los primeros seres humanos no entendieron que la relación que tenían que mantener con Dios era de amor y no de temor como tuvieron después cuando desobedecieron. Porque no confiaron en Dios. Entonces, a Dios, la relación que Dios quiere que tengamos con Él es de amor y confianza. Ya el apóstol Juan, ¿qué dice? El amor echa fuera el temor. Por lo tanto, si nosotros desarrollamos la relación que Dios quiere que tengamos con Él, no tendremos temor como tuvieron nuestros primeros padres al pecar, porque Él es un Dios de amor. ¿Qué hizo Dios en Génesis 3 nomás? Ahí nomás al comienzo de la Biblia. Dijo que Él se iba a encargar de arreglar la situación que se había roto, ¿o no? ¿Y qué iba a hacer? Iba a asumir la responsabilidad de restaurar todo. Pero entonces los seres humanos, ¿qué iban a tener que hacer? Recordarlo, no olvidarse de este hecho. Y entonces hizo que lo recordaran mediante el sacrificio de un pequeño animalito, ¿sí? Porque ese animalito simbolizaba ¿qué cosa? ¿Recuerdan? La primera etapa del plan de salvación. Iba a venir un sustituto a hacerse cargo de salvarnos, ¿o no? Sí. Amén. Si no fuera por ese sustituto, no nos salvamos. Pero lamentablemente la historia nos dice, Génesis 6, si empezamos a avanzar en las páginas de la Biblia, que los seres humanos se olvidaron, al punto que dijeron, Génesis capítulos 10 y 11, ¿qué dice? Construyó Nimrod ciudades, Babilonia, porque era un gran cazador que se oponía a Dios, y sus ciudades fueron nada más que Babilonia, Asiria. Y en el capítulo 11 se nos dice que construyeron una torre que se llamaba la puerta al cielo. O sea, ¿qué hicieron? Nosotros nos vamos a salvar como nosotros decimos los seres humanos, no como Dios nos dice. Y fue así que entonces tenemos la historia de Babel. ¿Qué hizo Dios? En hebreo, cuando se pasa el sumerio al hebreo, sí, es Babel, que es que quiere decir balbuceo, que no se entiende, como el de los niños. Entonces, al no entenderse los seres humanos, se dispersan. Entonces, de esa situación que parecía desesperada, Dios igual rescata un remanente, ¿sí? Un remanente. Porque Dios necesitaba testigos ahora, después de la situación que ocurrió, que nosotros conocemos como diluvio,
para que sigan contando la historia de cómo Dios quiere salvarnos. Pero los seres humanos no aprendieron. Llegamos a Génesis 12 y nos encontramos ¿con quién? Nada más y nada menos, con Abraham. ¿De dónde salió Abraham? ¿Cómo? Ur de los Caldeos. ¿Dónde queda eso? En la zona de Babilonia. ¿Sí? La zona de Babilonia. Y Dios lo sacó de la zona de la confusión, donde había muchas ideologías y paganismos, para decirle, yo te escojo a ti, no porque seas lo mejor, sino que te escojo a ti, porque quiero que a través de tu descendencia se forme un pueblo que mantenga la verdad. Porque hay mucha confusión en la tierra respecto a cómo yo los amo y quiero salvarlos. Esa es la realidad por la que llamó a Abraham. Y entonces, es, como dijimos, ¿qué cosa? El primer llamado que Dios hace a salir de Babilonia, ¿para qué? Para preservar un pueblo que conozca la verdad. Avanzamos en el tiempo. Una vez que se conformó ese pueblo, ¿Dios qué envió? El espíritu de profecía. Hubo varios profetas, no solo Moisés, pero Moisés fue el principal. ¿Para qué mandó el espíritu de profecía? El espíritu de profecía, o que Dios inspire a un profeta, tiene distintos objetivos. El primero, como en el caso de Moisés, fue preparar un pueblo para que entendiera cómo debía relacionarse con Dios para transmitir el mensaje de Dios a otros pueblos, cómo crecer ellos en la fe. El mensaje que tenía Moisés era mayormente para el pueblo descendiente de Abraham. Y ese pueblo tenía que, poniendo en práctica lo que él les decía, iba a poder contar a otros pueblos lo que Dios quería. ¿Entendemos? Hay otros profetas que Dios los llama, por ejemplo, para contar cosas específicas a otros pueblos. ¿Recuerdan el caso de Jonás? ¿Qué hizo Jonás? No, yo no quiero ir ¿a dónde? A Nínive. No quiero ir a Nínive. Son tan malos como los de Babilonia, peores. Sí, eran descendientes de Nimrod, se oponían a Dios, tenían en sus genes la oposición a Dios, digámoslo de esa manera. No quiero ir ahí. Sin embargo, Dios lo mandó porque tenía un mensaje específico también para ese pueblo. Dios quería salvar no solo a los judíos, sino a otros pueblos. ¿Sí? Y ese mensaje lo tenemos también con otros profetas. Avancemos en el tiempo. ¿Qué le reveló en particular a Moisés? Toda la cuestión del santuario, porque hasta ese momento solo sabían una cosa del santuario. ¿Qué sabían? Que iba a venir un sustituto, nada más, que tenía que morir. Ahora que les dice, cuando ese sustituto muera, va a hacer otras cosas muy interesantes para terminar la restauración de la humanidad y de toda esta situación de conflicto. Y entonces, cuando venga, va a hacer cosas interesantes en un lugar que se llama cielo. ¿Cómo sabemos qué es el cielo? ¿Recuerdan ustedes? Los israelitas no podían entrar en los dos compartimentos que llamaban lugar santo y santísimo. ¿Por qué? Porque representaban al cielo, estaba lleno de figuras de ángeles, lleno de elementos, ¿no es cierto?, que representaban cosas simbólicas en el cielo, como el Espíritu de Dios y otras cosas que aparecen más explicadas en Apocalipsis. Por lo tanto, nadie podía entrar sino los sacerdotes que representaban el ministerio de Jesús en el cielo. Si alguno entraba sin permiso, moría, ¿recuerdan? Entonces, lo que nosotros sabemos es cuando Jesús murió, recuerdan, se partió el velo del templo, quiere decir ya no había que representar más esa etapa. El pueblo judío ya estaba, había que abstenerse la humanidad de representar la etapa de sacrificio porque ya había ocurrido, Jesús ya murió en la cruz. Ahora el anuncio que tenían que hacer los sacerdotes, y por eso el Nuevo Testamento habla del sacerdocio universal de los creyentes, que también ya existía en el pueblo de Israel, ¿qué tenían que representar? Las otras etapas, anunciar las otras etapas de salvación en el santuario. Por eso cuando nosotros vemos el santuario, decimos que extraordinario, el sustituto ya murió, ahora lo que está haciendo es
poniendo su sangre a favor de cada uno de nosotros para que cuando esté el juicio diga, mira, yo a este ya lo justifiqué. No necesitamos decir que no se puede salvar, se salva. Amén. Amén. Entonces, esas dos etapas es importante que otros las conozcan. Fíjense ustedes que poco tiempo después, es tan importante este mensaje que se le dio a Abraham, poco tiempo después, el Señor nos quiso dar más datos, no solo cómo, cuándo, dónde se realizaba todo el proceso de salvación, sino que otra cosa, la fecha. Fíjense qué detallista es nuestro Dios. Se las dijo al profeta Daniel. Le dijo exactamente la fecha en la que iba a morir el Mesías, exactamente la fecha en la que iba a entrar al cielo y exactamente la fecha en la que iba a ocurrir todo en el cielo. ¿No es bueno nuestro Dios cuando nos cuenta historias? Nos da todos los detalles. Todos. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? El pueblo de Israel no entendió su misión y entonces tuvo que volver ¿a dónde? Cuando nosotros no queremos la compañía de Dios, Dios respeta nuestro libre albedrío. ¿Y qué hace? Si yo no quiero que Él esté conmigo, Él me deja. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Ustedes no quieren que yo los acompañe, no quieren que yo sea su Dios, los dejo que ustedes hagan las cosas solos, a ver cómo les va. ¿Y cómo les fue al pueblo de Israel? Vinieron los babilonios y se los llevaron cautivos a Babilonia. Otra vez volviendo a Babilonia. Pero el profeta Jeremías dice que Dios los amaba a pesar de su obstinación y que después de pasados 70 años iban a volver otra vez. Pasan los 70 años y vuelven otra vez. Y ocurre lo que tenemos como, ¿qué cosa? La segunda salida de Babilonia. ¿Por qué necesitaba? Ahí puse yo la razón. ¿Por qué necesitaba Dios que volvieran a salir de Babilonia? La primera, ¿recuerdan por qué era? Porque Dios tenía que formar un pueblo, ¿para qué? Para que se preserve la verdad de Dios entre un mundo en el que había muchas voces y estaban confundidos respecto a cómo el hombre se salva o sale de su situación. Y en la segunda, porque Dios necesitaba preparar un pueblo para la venida del Mesías, de este sustituto que iba a morir por la humanidad, por el pecado. ¿Qué más nos cuenta la historia? ¿Qué vino? Ya vino este sustituto. El pueblo de Israel se preparó, no como debía prepararse, pero algo hizo, ¿sí? Trató de mantener los cultos del templo y otros detalles. Y ahora este sustituto nos cuenta la historia bíblica en el libro de Hechos, que es lo que vamos a estudiar en el próximo trimestre, ¿sí? De la escuela sabática. Ahora sube al cielo y el cielo festeja de tal manera que por fin se empezó a concretar el plan de salvación, que ahora está en una etapa extraordinaria, que regaló dones a los hombres. ¿Sí? ¿No lo dice así el libro de Hechos? Los desafío a que estudien bien el libro de Hechos el próximo trimestre. Bueno, y después se nos dice que el Mesías va a pasar a otra etapa. ¿Cuál es? La de hacer el juicio final. ¡Wow! El pueblo judío festejaba este momento. Si este momento no se concretaba, se entristecían. Y nosotros parece que a veces lo predicamos al revés. Estamos tristes porque llegó la etapa de juicio. No, tenemos que estar contentos porque si creemos en Dios, somos salvos en Él. Él se presenta en nuestro lugar. Entonces tenemos que estar felices de que Dios por fin diga, bueno, ahora ya está, se termina el conflicto, los que aceptaron
siguen aceptando y los que no, lamentablemente, ya no puedo hacer más nada por ellos. Eso lo dice el Apocalipsis. Así que nosotros tenemos que correr y decirles a todos, por favor, el Señor está viniendo, acéptenlo y serán salvos, ¿o no? Muy bien. Por eso el libro de Apocalipsis nos dice que se produce una tercera llamada a salir de Babilonia. Tenemos ese símbolo en el Apocalipsis, ya fuimos creciendo en el conocimiento del símbolo del Apocalipsis, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿De qué se trata esto? Es la preparación de un pueblo para la segunda venida del Mesías. Es decir, que en este momento de la etapa de la historia, ya Jesús vino una vez, ya ascendió al cielo, ahora el pueblo de Dios, ¿qué es lo que debe anunciar? Debe acompañar anunciando ¿qué cosa? El regreso de Jesús. Muy bien, este paréntesis histórico lo llamo paréntesis porque en la historia de la eternidad es un corte, como que se hace un corte en la línea de tiempo que nunca termina. Se hace un corte para decir aquí, en este espacio de tiempo, espacio y tiempo, las dos cosas, voy a hacer una operación especial, dijo Dios, en el universo. Es el lapso que yo le voy a dar al mal para que ustedes vean por qué yo no quiero que exista en el universo. Cuando me haga cargo de él y ustedes entiendan bien por qué no quiero que exista, entonces yo lo voy a terminar. Y cuando yo lo termine, falta poquito, Jesús dice que está a las puertas, después viene el milenio, y entonces, una pregunta antes de eso. ¿Dónde descubrieron los pioneros que estaba ubicado el surgimiento de la iglesia adventista en la historia según el relato bíblico? Vamos a mirar otra vez esto. Ahí. ¿Por qué digo ahí? Fíjense ustedes que la profecía de Daniel llega hasta 1844, ¿sí? Que es la etapa que marca en la historia que Dios iba a iniciar su última etapa de trabajo en el santuario. Y cuando los adventistas descubrieron esto, dijeron, tenemos que apurarnos. Tenemos el mensaje más extraordinario que dar al mundo. Jesús está volviendo. Dios está por terminar su etapa de dejar que el mal obre en todo con toda su parafernalia para que se lo conozca que Dios no quiere esto en su universo y Dios pueda erradicarlo. Pero entonces Dios nos dio el don de profecía. ¿Cómo podría yo contarles esto a ustedes? No podría contarles esto si no fuera ¿por qué? Por el don de profecía que se encargó de escribir la palabra de Dios en la Biblia. Así que yo todo lo que les acabo de contar es un resumen de lo que aparece en la Biblia. Y yo sé que hay muchos detalles, ¿no? Fíjense ustedes, cada vez que Dios quería dar a conocer un acontecimiento importante, derramaba de su espíritu en abundancia, con muchos dones, no solo el de profecía, sino el de muchas cosas. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes? Ahí yo pongo uno que está, no sé si alcanzan a ver, debajo del momento en que está dándole el don de profecía a Moisés. ¿Qué otros dones derramó Dios? Si ustedes van al libro de Éxodo, el libro de Levíticos, hay un montón de dones en ese momento. El Espíritu de Dios, dice, se movía entre ellos y otorgó dones ¿para qué? Para la construcción del santuario, con personas específicas que se dan con nombre, digámoslo así, apellido, ¿no?
a las que les dio dones especialísimos de artesanía para que pudieran construir. Otros les dio que tuvieran corazón generoso para poder dar todos los elementos que se necesitaban para el santuario. Otros el don es de ser jueces en el pueblo, que conocieran bien la palabra de Dios para poder aplicarla con sabiduría y orientar al pueblo de Dios. Así que el Señor derramó sus dones para que esto se pudiera concretar. Si seguimos avanzando en la historia, Dios siguió derramando dones, pero en manera especial en el tiempo de Jesús, que Jesús nació, hubo muchos profetas. Ustedes saben que había habido escasez de profetas por varios años, pero cuando Jesús empezó a acercar la venida de Jesús, empezaron a haber otros profetas. ¿Recuerdan cuando nació? Se encontró con dos, Ana y ¿quién más? A ver, ¿recuerdan? ¿Quién lo recibió en el templo? Samuel. ¿Sí? Además estuvo Zacarías antes, gracias, sí, Zacarías, porque iban a ser Juan. O sea que además iba a haber un profeta especialísimo que iba a venir antes que el Mesías, pero cuando el Mesías llegó también allá había profetas, ¿no es cierto?, que lo recibieron en el templo. Y bueno, obviamente tenemos a Jesús, ¿sí?, que tenía también no solo el don de profecía, sino todos los dones, ¿no? Porque era Dios en persona, el mayor don del cielo. ¿Cuándo más se derramaron dones? Cuando Jesús ascendió al cielo y entró en el lugar santo. ¿Dónde se cuenta que derramaron dones? En el libro de Hechos. ¿Cuántos dones se derramaron? Vamos a ver, un montón. Y de paso les doy un tip de estudio. ¿Por qué Dios otorgó los dones? ¿Cómo fueron cayendo? Fueron cayendo de acuerdo a la necesidad que se planteaba y los problemas que surgían. Surge un problema, Dios derrama un don que necesita la iglesia para solucionarlo. Por ejemplo, necesitaban comunicar el mensaje. ¿Cuál fue el don? Lenguas. Los primeros cristianos que se convertían tenían dificultades. ¿Por qué? Porque eran echados de sus hogares, no eran recibidos en sus familias. ¿Cuál fue el don que apareció con excelencia que nos admira? El de la hospitalidad y el de poner los recursos a disposición de todos para que ninguno sufra. Qué lindo, ¿no? Y bueno, y así podríamos seguir con el resto de los dones que aparecen en el libro de Hechos. ¿Qué más? Dios también derramó dones cuando se inicia la última etapa de Jesús en el santuario celestial. Y esos dones son muy interesantes porque Jesús y Dios quieren hacer lo mismo que ya hicieron en la antigüedad, que es guiar al pueblo en esta última etapa de la historia de la humanidad para que sepa cómo relacionarse con Él y cómo entender su carácter, cómo entender el conflicto y cómo conocer bien de su plan de salvación que se manifiesta en el santuario. La promesa sigue en pie. Cuando Cristo esté a las puertas por venir, otra vez va a haber derramamientos de dones. Lo dice el profeta Joel. ¿Quiénes van a profetizar? Todos, y muchos recibirán dones. ¿Qué quiere decir esto de dones? Quiere decir que el Espíritu de Dios se mueve en su pueblo, así que si nosotros envidiamos a alguno porque tiene un don, estamos haciendo mal. Tenemos que festejar que tiene un don, porque el Espíritu de Dios se mueve en medio de nuestra iglesia. Así que si el Espíritu de Dios nos dio, ¿cuántos son ustedes acá? 100 dones, alabado sea el Señor. Nadie tiene que envidiar a nadie por el don, porque cada uno tiene uno o varios. Y puede tener más de uno o varios, puede tener muchísimos más. Todo depende de cuánto dejemos que el Espíritu de Dios se mueva en nuestro medio. En nuestro medio. Y Dios, en 1844, cuando Jesús estuvo en su última etapa, también dio el don de profecía.
nosotros lo interpretamos como que lo recibió Elena de White. Anoche hablamos extraordinariamente de cómo ella hace lo mismo que el resto de los profetas de la Biblia y habla sobre todo este marco. Ella habla sobre el carácter de Dios, sobre el conflicto cósmico y sobre el plan de salvación. Si nosotros no leemos sus escritos, nos perdemos de ese mensaje maravilloso que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Porque ella dice que quiere recordarnos lo que nos olvidamos de entender, ¿en dónde? En este mensaje anterior dado en la Biblia. Y que sus escritos vienen, ¿para qué? Para ser probados por la Biblia, no para reemplazar la Biblia, ¿sí? Muy bien. ¿Qué les parece a ustedes? A ver, ¿cuál mensaje le toca anunciar a los sacerdotes de la Iglesia Adventista para acompañar la última etapa del ministerio de Jesús en el santuario celestial? ¿Cuál es el mensaje? ¿Los estamos estudiando? A ver, alguien dijo algo por ahí. Los tres ángeles, el mensaje de los tres ángeles, sí señor. Mensaje de Apocalipsis 14, lo estamos estudiando este trimestre en la escuela sabática. Apocalipsis nos va a contar detalles extraordinarios, porque eso es Apocalipsis, sobre cómo los creyentes, ¿sí?, en Dios obtienen el documento de identidad, yo lo llamo intergaláctico. ¿Te gusta el nombre? Me gusta. Documento de identidad intergaláctico, porque es ese documento que solo Dios puede otorgar, según Apocalipsis, para darnos la identidad de que somos los hijos de Dios, que Él viene a salvar y que ahora nos va a dar la eternidad para estar con Él, y vamos a poder estar no solo en la tierra, sino conocer a todos los otros seres que Él ha creado en el universo, estén aquí, en donde estén. ¿No les resulta grandioso eso? No tienen que ver ninguna película de ciencia ficción, ¿sí? Porque todo lo que hay en las películas de ciencia ficción es superado por lo que Dios puede llegar a mostrarnos y que ni siquiera nos podemos imaginar. Bueno, espero que entendamos y podamos apreciar y cantar que el Señor nos quiere dar la vida eterna, porque allí termina, no termina con el paréntesis, termina fuera del paréntesis, otra vez en la eternidad. ¿Qué les parece? Leemos otra vez a David. ¿Qué dijo David? Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Que podamos entender este maravilloso mensaje que el Señor nos ha dejado a través de todas las páginas de este maravilloso libro que es su palabra. Que el Señor, mis hermanos, los bendiga, que podamos confiar entregándonos plenamente en sus manos, porque Él tiene nada más y nada menos que en su mano a cada uno de nosotros y a todo el universo. Que el Señor los bendiga en esta mañana.